Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias capítulo 26 de Mateo. Aleluya. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amado hermano. Amén. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Padre, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, en este día que tú has creado. Este es el día que hizo Jehová. Este es el día que hizo nuestro Dios. Este es el día. En este día tu Espíritu y tu palabra nos lleven a alegrarnos y a gozarnos en ti, de las bendiciones que tú tienes para cada uno de nuestras vidas. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, tiene autoridad. Pon los corazones y oídos dispuestos a oír tu palabra, a ministrar tu palabra, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así dice la palabra del Señor, Mateo 26, versículo 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testificas contra ti? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que de ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciéndole, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Padre, gracias por esta palabra tuya. Tomen asiento, amado hermano. El tema es los hombres empezando a destruir el templo de Dios. Ya estamos terminando el libro de Mateo y
Y cada vez se va haciendo más claro el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, ¿no? por el cual Él se hizo semejante a los hombres. Y también vemos la maldad de los seres humanos, ¿no? Causado por la rebelión contra Dios. Jesús había mostrado su gloria, la gloria del Padre, de muchas maneras y de muchas formas en la tierra, ¿no? Pero los hombres, en lugar de bendecirlo, de someterse a Él en las cosas que Él decía, los hombres se iban confabulando, iban uniéndose contra el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, como Él se llama, como se hacía llamar, ¿no? El Hijo del Hombre. Ya hace 2 semanas hablábamos del sistema de justicia de los judíos, ¿no? Que es era uno de los sistemas más equilibrados que hay, que el objetivo era por todo lado de hacer justicia, ¿no? Y tenía un sinnúmero de llaves, o podemos decir, o sistemas que hacía que se revisara permanentemente el proceso, ¿no? Primero, por ejemplo, se le daba oportunidad al culpable, ¿no? Para que sus defensores hablaran a favor de él. No se lo acusaba de frente, sino que se le daba oportunidad. Y aun si la sentencia era sentencia de pena capital de muerte, el Sanedrín no pronunciaba, o el concilio no pronunciaba la sentencia hasta después de dejar un día, que pasara un día entero para que ellos realmente meditaran, reflexionaran si lo que estaban decidiendo era correcto o no era correcto. No, aún si todo el Sanedrín votaba por la pena de muerte, el reo era declarado inocente, ¿no? Porque no podía realmente aceptarse de que todos pudieran estar de acuerdo, aún hasta eso, ¿no? Eso era algo que inaudito, ¿no? Aún después de la sentencia, cuando ya había sido sentenciado, se recorría las calles con el sentenciado y se decía que era reo de muerte y las causas por qué él iba a ser ajusticiado, y que si había alguien que podía demostrar que él era inocente, que se acercara, ¿no? Y si alguien se acercaba y realmente tenía un testimonio valedero, la pena de muerte era cancelada. No se podía juzgar los días de fiesta y principalmente en estos días de Pascua, penas capitales. Es decir, un sinnúmero, y aún cuando uno lo lee, de verdad que es fascinante lo que Dios, por medio de este pueblo, había logrado hacer. Pero cuando ellos ya deciden dar muerte a Jesús, desde mucho más antes, ya casi como 1 año y medio, ellos habían estado detrás de Jesús viendo qué falta podía cometer Jesús y no encontraron ninguna falta. No pudieron encontrar ninguna falta. Pero ya llegó el momento en que el sistema religioso político estaba siendo ya resquebrajado por la presencia del Dios hecho hombre, de la manifestación de la verdadera justicia de Dios. Entonces para ellos Jesús era un estorbo y si lo seguían manteniendo podía echar abajo todo el sistema que ellos tenían. Por eso apresuran y lo llevan a Jesús para procesarlo, ¿no? En el versículo 59, 26, 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Mire, no buscaban la verdad, porque ya la verdad se había hecho realidad.
todo lo que Jesús hacía era verdad. No había en él ningún cambio, ninguna mutación o transformación. No, en él en su naturaleza humana no había ninguna falta, no lo podían encontrar. Entonces ahora buscaban falsos testimonios, y dijimos también que las personas que daban falso testimonio, si el juicio era por pena de muerte y era un falso testigo, quien iba a la muerte no era el acusado, sino el falso testigo. Y acá ellos deliberadamente buscan falsos testimonios, pero testimonios que sean consistentes. Ellos querían que la mentira, que la falsedad fuera algo consistente. Nunca, amado hermano, nunca la mentira, el engaño, la falsedad va a prevalecer, aún en medio de este mundo, hermano, aún en medio de esta sociedad, porque al final el soberano, que es nuestro Dios, tarde o temprano saca a la luz la mentira. Si alguno de nosotros tenemos el hábito o el pecado de mentir, de engañar, tarde o temprano va a ser avergonzado por su misma mentira, no por Dios, hermano. Dios no avergüenza a las personas, sino que tú mismo te vas a ver con tu propia realidad cuando salga a la luz nuestra falsedad, nuestra mentira, ¿no? A veces, cuando tú usas un pretexto para justificarte de lo que tú realmente estás haciendo y eso no es correcto, eso es falso, ¿me entiendes? Esa es falsedad, esa es mentira, ese es engaño. Y si tienes esa costumbre, tarde o temprano vas a fracasar. Todo lo que tú estás haciendo se puede caerte. Jesús era la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos buscaron falsos testimonios. No se sabe cuántos falsos testigos, dice, buscaban falsos testimonios para entregar la muerte y no lo hallaron, dice. Eran cantidad de testigos falsos que ellos comenzaron a pedir su testimonio. Y ellos mismos, este Sanedrín, miraba, observaba y chequeaba y decía, no, esto se cae, esto no tiene validez, esto no puede prevalecer. Lo descartaban. Y en ningún momento le decía, bueno, para allá, ¿no? Ponte ahí en la fila porque te vas a la pena de muerte, ¿no? No. Ellos estaban pagando dinero, así como le pagaron a Judas. Esta gente son religiosos, amado hermano. No eran cualquier persona, eran los principales sacerdotes y los ancianos y todo concilio. Que nosotros seamos parte de la iglesia o consideremos que somos parte de la iglesia de Jesucristo y no vivimos una vida transparente delante de Dios, no vivimos en santidad, para el Señor no contamos como parte de la iglesia. A través de la historia de la iglesia han habido momentos en que movimientos dentro de la iglesia y que se han levantado concilios poderosos, ¿no? Y que Dios ha respaldado, pero con el tiempo han ido pasando los años y no se han dejado procesar por Dios, ¿no? Y han comenzado a creer en los sistemas que tienen, en los métodos que tienen, en los dogmas que tienen, y en lugar de ser un lugar que Dios use para que la gente se salva, para que la gente se convierta, comienzan a aplicar el sistema como este Sanedrín o este concilio. La religiosidad no te va a salvar, hermano. Que tú y yo seamos religiosos, que tú y yo tengamos la costumbre de ser parte de una congregación y de venir solamente por costumbre, pero no buscamos a Dios en oración, no buscamos a Dios en la palabra, no practicamos lo que la palabra de Dios nos dice, es decir, no somos hombres y mujeres de fe. Eso, bajo ningún punto de vista, nos hace que seamos parte de la iglesia. Si tú crees que porque cumples con las ordenanzas que se establece, pero tu vida, nuestra vida, es una doble vida, no somos parte de ella. Y muchas veces ese tipo de creyentes son usados para este sistema religioso.
A veces el sistema de mantener, en estos días que hemos estado en el SUMES, que es el encuentro sudamericano de mensajeras del Señor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Sudamérica, hablaba un pastor, estábamos dando una conferencia para hombres porque las damas estaban en otro lugar y los varones estábamos en otro lugar. Decía que una vez un pastor anhelaba, ¿no?, y soñaba que su iglesia tuviera 1000 congregantes, que ya firme, ¿no?, que sean ya bautizados y que permanecieran, aún los no bautizados. Y en un culto le faltaban 7 y en un culto 7 se entregaron, ¿no? Y cuando él ya termina, ahí se pone a orar, y dice, gracias Señor, porque llegamos a los 1000 miembros. Y sigue meditando y oye la voz del Señor y le dice, ¿1000 miembros? Si solamente hay 7 nomás. Para Dios habían 7 miembros nada más que estaban en comunión con Él. Cuando el sistema religioso, hermano, gobierna y impera y toma control los sistemas, más no la palabra, más no el temor de Dios, no hay garantía ahí de que lo que se esté haciendo sea correcto. No porque al pastor, a los ministros, a los que dirigen la organización, se les haya dado todo, se haya cumplido con el rito de ungirlos y de orar por ellos, eso no garantiza, amado hermano, que ellos no estén cometiendo errores o cosas contrarias a la voluntad de Dios. Mire, esta gente, hermano, Anás era descendiente de Aarón, Anás, porque el verdadero sumo sacerdote aquí genealógicamente era Anás, no Caifás. Caifás era el escogido por el imperio romano, pero Anás era tan político, tan astuto, que él logró que su familia siempre estuviera en la posición. Metió hasta su yerno, ¿no?, hasta su nieto lo puso de sumo sacerdote, porque él era, el pueblo lo reconocía a él. Los romanos podían reconocer a Caifás, a sus hijos de él, pero el verdadero sumo sacerdote históricamente y genealógicamente era. Pero ya como tenemos a Anás, totalmente corrompido por el poder económico, por el poder político, por el poder religioso, y aquí están buscando, por eso que tiene toda la falta de temor de Dios, de buscar falsos testimonios contra un inocente. Ellos sabían que ese hombre era inocente. Si lo miráramos a Jesús solamente como un hombre natural, él era inocente, no tenía ninguna falta, ninguna. No habían encontrado ninguna. Y buscaban falso testimonio. Entonces era degradante. Y Caifás, en un momento determinado, él había dicho que era preferible que muriera un hombre a que todo el pueblo de Israel sea destruido por los romanos. Pero en realidad ese no era su objetivo. Su objetivo era matar a Jesús. Ellos no querían sacarlo de la escena a Jesús. Perdón, no querían que Jesús solamente se fuera a otro lugar. Ellos querían matarlo porque sabían que Jesús no los iba a destruir a ellos. Ya hemos explicado el otro día, ¿no?, todo lo que significaba económicamente, todo el poder que ellos tenían. Porque así es, amado hermano. Usted va a ver a veces grandes organizaciones. Por ejemplo, tenemos a la Iglesia Católica Romana, que es una organización poderosísima. Ya no es una iglesia, es un Estado. Es decir, en Italia es el país, y dentro de Italia está el Estado del Vaticano. Y el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con todos los países. Con nosotros, por ejemplo, ellos tienen el concordato. El concordato es que el Perú está obligado a reconocer como única iglesia a la iglesia en la Constitución, a la Iglesia Católica. Y tiene un sinnúmero de beneficios. Un sinnúmero de beneficios. La Iglesia Católica quiere un terreno, ellos se lo dan. Y un sinnúmero de beneficios tienen ese concordato. Y así no solamente es la Iglesia Católica Romana, es la Iglesia Ortodoxa en Rusia, y a veces también algunas iglesias evangélicas o tradicionales que ya tienen años, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Luterana en Alemania, tienen ese estatus.
¿no? Convenios con el Estado. Por ejemplo, en Escocia, que ha sido uno de los países donde más ha habido avivamiento, la iglesia presbiteriana escocesa es la iglesia oficial. Cuando eligen cuando ellos determinan quién es el líder principal, él tiene que irse a presentar al primer ministro de Escocia, ya que los reyes de Inglaterra son los que tienen control de Escocia, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque yo estudié en el Seminario Evangélico de Lima y el pastor Donald Smith, que era el rector del Seminario Evangélico de Lima, por línea le correspondía a él ser el líder de la iglesia presbiteriana en Escocia. Y él tuvo que viajar y estar 6 meses en Escocia, porque él recibió el cargo y después se presentó ante el primer ministro y la iglesia lo reconoció. Perdón, el Estado lo reconoció. En ese momento la iglesia de Escocia no tenía problemas, pero últimamente este problema de la Agenda 2030 está haciendo que muchas denominaciones acepten esa agenda. Y en Escocia ahorita hay problemas. Entonces, amado hermano, esto si nosotros si perdemos esta claridad, ¿para qué está la iglesia? Vamos a terminar como este tipo de gente, que podemos creer que estamos en un lugar seguro cuando realmente hace tiempo ya la iglesia ha perdido lo más importante, la dirección de Dios por medio de su palabra, por medio de su espíritu, la presencia de Dios, porque todo lo que en la iglesia se hace tiene que estar basado en la palabra de Dios. Basado y vivir de acuerdo a ello. Y cuando tú vas a un lugar donde lo que está escrito en la palabra no se cumple y tú lo ves reiteradas veces, tú ya no puedes estar en ese lugar. Tú no puedes, porque eso ya no es iglesia del Señor. Ahí se hace la voluntad del hombre y aquí el hombre es el que estaba gobernando. Y ellos estaban tomando una decisión muy radical de matar a Jesús. Y ellos querían preservar el templo, ellos querían preservar Jerusalén, ellos querían preservar Judea, pero en realidad cuando ellos toman la decisión de matar a Jesús, en el fondo lo que va a estar pasando es que todo ese sistema va a caer, va a ser destruido prácticamente. Vamos a ir hacia adelante y después le explico sobre ello, porque lo que ellos estaban haciendo era prácticamente como un suicidio, porque a quien iban a matar era el templo viviente, del Dios viviente, al Mesías, al Dios hecho hombre. Estaban tomando una decisión que cambiaría por buen tiempo la historia de los judíos y estarían después como consecuencia de ellos vagando por el mundo casi 1930 años. Miren, a Babilonia solamente Dios lo llevó 70 años y regresaron y se quedaron algunos judíos ahí. Pero después de esto va a ser destruido el templo, va a ser destruido Jerusalén, van a tomar los gentiles, van a tomar control total. El imperio romano poco a poco va a ir sacando a los judíos y después los judíos van a desaparecer prácticamente de la Palestina. Los judíos cristianos y los mismos judíos van a desaparecer por consecuencia de hacer estas cosas. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, amado hermano. Así como les digo, de que ustedes tienen que conocer que el lugar donde están es iglesia, no es iglesia del Señor, también tienen que reconocer que el lugar donde se congregan, que puede ser muy humilde, que puede ser que hayan pocos hermanos, y en ese lugar la presencia de Dios está, esa es iglesia del Señor, amado hermano. Y usted no lo puede tomar en poco. Si usted tiene en su ser y aún no entiende lo que es el temor de Dios, lo que es la santidad, lo que es la búsqueda sincera de Dios, y viene solamente por hábito, solamente viene por costumbre, usted es un candidato a ser usado por este tipo de personas. Hay iglesias que crecen tan grande y tan grande que después cuando hay problemas, en nuestro país, por ejemplo, y en América Latina principalmente, se trabaja mucho en base al cacicazgo, los caciques. ¿No ves? Se levanta un líder y todos adoran al líder casi. Nosotros aquí tenemos en el movimiento pentecostal en estos días una crisis en una de las iglesias
más grande del movimiento pentecostal en el Perú. El líder está en crisis, ya está enfermo y hay problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque gira en torno al líder, a lo que dice el líder, no lo que dice la palabra de Dios. No, todo gira en base a lo que dice el pastor. No, hermano. Aquí en esta iglesia giramos en torno a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Esto es importante, amado hermano, que lo sepamos. ¿Por qué estos hombres están actuando de esa manera? Porque son la maldad expresada a la máxima expresión. Lo vamos a ver aquí. Va a comenzar en este momento. Está comenzando algo que es injusto. Yo creo que es la injusticia más grande que se ha cometido en toda la humanidad. Yo sé que los alemanes mataron 6 millones de judíos. Y ha habido holocaustos aún más de igual o mayor magnitud a través de la historia de la humanidad. Pero este es el holocausto más terrible que el hombre ha hecho en toda la tierra. De llevar al Hijo del Hombre, al Dios hecho hombre, a morir en la cruz, pero no solamente la crucifixión, sino la forma como aplican la justicia. Por eso que yo soy el primero que tengo que tener cuidado cuando tengo que administrar justicia de parte de Dios. Yo soy falible, yo puedo cometer errores, ¿me entiendes? Por eso que tenemos en la iglesia un grupo de ancianos, aquí en esta iglesia. Y nosotros también como denominación tenemos hermanos que nos supervisan. Y Pablo está en la epístola que están enseñando, las epístolas pastorales, Pablo lo dice claramente. El que anhela obispado, buena obra desea. Y el obispado es un supervisor, el que supervisa la obra. El que mira cómo están las cosas y no mira como él quiere, sino mira conforme a la palabra de Dios. Y aquellos que estaban haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, no lo estaban haciendo. El versículo 61 dice, 60, y no le hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Es decir, de todos los testimonios falsos, este hombre agarró algo que había dicho Jesús, pero lo había distorsionado como Satanás lo hizo cuando se presentó a Eva. ¿No? Con que Dios ha dicho, ¿no? Diciéndole a Eva, oye, Eva, con que Dios ha dicho que no coma, ¿no? Y Eva, ¿qué le dice? No, el Señor le ha dicho, con que Dios te ha dicho que no toques. Y Eva le dice, no, así no es, el Señor ha dicho que no. Usa la misma estrategia. Y ellos dicen, Jesús había dicho un día, ¿no? Se refería a él, que ese templo que él era, y simbólicamente él es el templo de Dios, el Mesías, a él lo podían matar, y en 3 días él iba a resucitar, lo que él estaba diciendo. Pero estos hombres lo distorsionaron. Y al mismo lo tomaron como una verdad. Y el sumo sacerdote Caifás se levantó y dijo, ¿no responde nada? ¿Que testifican esto contra ti? ¿Quién tenía que responder? ¿Jesús o sus defensores? De acuerdo al proceso, no era Jesús el que tenía que responder, eran las personas que tenían que defender. Ese era el proceso que ellos habían establecido. Y Jesús lo sabía. Entonces Jesús no va a responder. Mas Jesús callaba. Es decir, Jesús se quedó totalmente en silencio. ¿Te imaginas? Que alguien venga contra ti con un chisme, que tú sabes que es mentira, y te están diciendo tal cosa, que eso he dicho, y tú te quedas callado. ¿Qué es nuestra propia naturaleza? Vamos a negarlo, ¿no? Vamos a defenderlo, ¿sí o no? Esa es nuestra naturaleza, casi son pocos los que tomarían la posición de Jesús. Jesús se quedó callado, totalmente callado. ¿Por qué? Él ha dicho, ¿no? Está quieto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, detrás de él venía todo el ejército con el faraón a la cabeza. Y él dijo, quieto, está quieto. Ustedes hoy día van a conocer quién es Jehová. Como diciendo, no se alteren,
Cálmense. Muchas veces nosotros somos muy temerosos, miedosos, o decimos, ¿cómo es posible que eso diga, no? Bueno, a veces hablan tantas cosas contra el pastor, contra la iglesia, ¿no? A veces yo ni me entero, y a veces me entero, trato de dejarlo ahí en el Señor, de dejarlo, pero a veces uno ni sabe lo que están diciendo, ¿no? Y a veces, y el tema es los hermanos que escuchan y lo creen. Dicen a veces cosas que no tienen ni pies ni cabeza, y lo más triste y lamentable, y que causa dolor cuando uno ya se entera, ¿no? No tanto de lo que dicen, sino de cómo reaccionan algunos creyentes que vienen, participan de la iglesia, escuchan la enseñanza, se les habla, se les reitera la enseñanza y creen esas cosas. Y nunca vienen a preguntar a uno y lo dan por hecho. Y lo más triste es que cuando a ellos les pasa lo mismo, que alguien viene y dice algo de ellos. Porque si tú tienes ese problema de que tú procesas las cosas y las das por hecho, y después tú la comienzas a decir, vas a tener un gran problema tú. Porque el día que te toque a ti, porque te va a tocar que alguien hable mal de ti, porque te va a tocar, mire, Jesús siendo Jesús, le están lanzando falsos testimonios innumerables. Solamente aceptan este de aquí nada más. ¿Por qué? ¿Por qué aceptan esto? Porque para los judíos el templo de Jerusalén era la mayor representación de lo que ellos eran. Si alguien decía algo contra el templo era una blasfemia para ellos. Ayer predicaba la hermana Rosario en el Zoom clausurando y hablaba de que cuando Daniel oraba, ¿hacia dónde se ponía la mirada de Daniel? Hacia Jerusalén y especialmente al templo, amado hermano. Porque lo más importante de Jerusalén para el judío era el templo. Porque para ellos ahí estaba la presencia de Dios. ¿Entiendes? Por eso que aquí ellos dicen, mire, lo que está diciendo este hombre no puede ser. Y él callaba. ¿No te defiendes? ¿No te defiendes? A veces, amado hermano, cuando tú eres culpable, también es bueno callar, pero aceptar que hemos fallado, ¿no? No es callarse y dejarse con la boca cerrada. Porque a veces hay personas que lo que le están diciendo, y hay testigos, hay 1, 2, 3 testigos, y sigue callado, eso ya es distinto, ¿no? Porque si vienen 2 personas, 3 personas, 4 personas, y dicen lo mismo, y no cambia la versión, estoy hablando de 4 personas que dicen lo mismo, la misma versión, que ninguno de ellos cambia la versión, ni lo aumenta ni lo quita, de acuerdo a la palabra de Dios, eso es verdad. Y la persona, lo más sabio es aceptar, sí, yo lo hice, pum. Que después te quedes callado, amén. Ya tú no tienes que poder relleno, como ya eso ya tendrías que hablar con el pastor, si es que quieres una consejería, si alguien quiere que se te ayude, ¿no? Porque a veces hay personas que lo confiesan y después no quiere que nadie le ayude, ¿no? Pero ya el confesar, pero tú y yo no podemos escuchar que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, cosas distintas. Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Pero aquí estos hombres habían distorsionado lo que Jesús había dicho. Por eso que Jesús estaba tranquilo. No tenía ningún problema. No tenía ningún problema. 1, porque él sabía que eso él no lo había dicho de esa manera. 2, él sabía el proceso. El proceso que ellos mismos habían creado, que demandaba que alguien lo defendiera a Jesús. ¿Quién estaba ahí? Era el Hijo del Hombre. ¿Quién estaba siendo juzgado? En la práctica, Dios mismo, ¿no es cierto? Dios mismo estaba siendo juzgado, porque él, en su naturaleza de humana, él dependió totalmente de Dios. Esa es la gran diferencia. Si el día de hoy nosotros llegáramos a esa dimensión de depender totalmente de Dios, amado hermano, de depender totalmente de Dios para cualquier cosa, tenlo por seguro que tú y yo no pecaríamos casi nada y la mentira no sería una opción en nuestra vida. Ni la falsedad, ni distorsionar las cosas, nada. Absolutamente. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tú haces, lo haces dependiendo de Dios. Y Jesús dependió totalmente del Padre
por medio de ese Espíritu Santo. No fue él en su naturaleza humana que él se defendía, sino era en la presencia. Él estaba diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu Santo lo gobernaba, lo dirigía a él. Él se dejaba gobernar, dirigir por el Espíritu Santo. Y él hacía la voluntad del Padre. Dice en el versículo 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, te conjuro. ¿Qué le está diciendo? Prométeme. ¿A quién se le pide juramento? ¿A quién se le pide que jure? A una persona no confiable. ¿Entiende? Estaba diciendo, a Jesús lo estaban poniendo aún en mayor humillación. Lo estaban haciendo la posición que él era mentiroso. Porque solamente podían juramentar las personas que eran mentirosas o dudables su testimonio. Y este hombre le dice, te conjuro, te hago esta pregunta. Tú tienes que prometerme que vas a decir la verdad, le está diciendo en la práctica. Tú eres, le dice, por el Dios viviente, que no digas si eres el Cristo, si eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Pero como estaba diciendo una verdad, ¿qué estaba diciendo Caifás? Una verdad, ¿sí o no? Él no podía mentir, ¿entiende? No podía mentir. Él no le responde por el juramento. Él le responde porque lo que estaba diciendo Caifás era verdad. ¿Qué era él? El Hijo de Dios. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Él no podía negarse, ¿me entiende? Él no podía negar una verdad, porque si él se callaba, estaba diciendo que no era el Mesías. Por eso le dice, tú lo has dicho. Mas Jesús dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. De tu boca ha salido. Tú lo has dicho. Mire, y ahí ya él definitivamente acepta que va a la cruz. Acepta su muerte. Y va a decir, porque esto es lo que reafirma él. Dice, además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. A partir de este momento, ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, a la derecha del poder de Dios. Está diciendo, todo este proceso me va a llevar a morir en la cruz. Y como resultado de que yo voy a morir en la cruz, yo voy a resucitar. Y después de resucitado voy a estar a la diestra del Padre. Miren, él está afirmando toda esa verdad. Él estaba aceptando que él es el Mesías, que el Mesías tenía que hacerse semejante a los hombres, que el propósito del Mesías era venir para salvar a la humanidad. Y después de morir en la cruz del Calvario, la única forma de salvar a la humanidad era que alguien, como se leyó hace un momento en Romanos 6:23, en la lectura de la palabra, se habla de la justicia, ¿no es cierto? Dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pago que Dios dio fue la vida de Cristo por nuestra vida. Por eso nos valemos tanto, amado hermano. Yo no sé si tú y yo entendemos que para Dios valemos lo que Jesús vale. Y Él está diciendo, sí es verdad, tú lo has dicho. A partir de este momento yo voy a estar a la diestra del poder de Dios, a la diestra del trono de Dios, yo voy a estar ahí. Porque todo eso iba a llevar ¿a qué? A la sentencia de muerte. Porque aquí se está decidiendo la sentencia de muerte ¿de quién? De Jesús, del Hijo del Hombre, del Dios hecho hombre. Tú lo has dicho. Mire, y no solamente eso, por eso que es importante
Habrá momentos en nuestra vida que podemos sufrir por la causa de Cristo, algunos, y nuestra esperanza debe ser como la de Jesús, ¿no es cierto? Por ejemplo, Esteban estaba siendo apedreado. Perdón, me equivoqué. Esteban iba a ser apedreado, ¿no? ¿Qué hizo que los que lo estaban ahí acusando, estaban alrededor de Esteban, y le lanzaran la piedra? Cuando él dijo que los cielos se abrieron, ¿y qué vio él? A Jesús, al Mesías, sentado a la diestra del Padre. Él dijo, mira, lo que Jesús está diciendo, Esteban cuando estaba ahí, estaban apedreando en un momento así, veo al Hijo, veo al Mesías, veo a Jesús, veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, aleluya. Mira, qué tremendo, hermano. Y Jesús lo está diciendo. Yo a partir de este momento, todo este proceso me va a llevar a que muera por causa de sus pecados, a que yo lo sustituya, a que mi muerte sea por culpa de ustedes, por su pecado. Yo voy a llevar sus pecados. Como consecuencia de ello, ustedes van a ser justificados por la fe. Yo voy a morir en su naturaleza humana, pero Dios, el Padre, va a enviar el Espíritu Santo y me va a levantar. Voy a estar 40 días con ustedes, voy a irme a la diestra del Padre, voy a ser ascendido y ahí voy a estar como sumo sacerdote, como aquel que el día de hoy está con nosotros. Él está hablando de todo eso, amado hermano, aunque lo está diciendo en pocas palabras, porque para que llegue a la diestra del Padre, Él tuvo que primero ir a la cruz, morir y después resucitar y ascender. Pero no solo eso, le va a decir, y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuántos creen que Jesús vendrá por segunda vez, amado hermano? Está diciendo, este hecho, esta injusticia que ustedes están cometiendo contra mí es parte del proceso que Dios, no es que Dios haya planificado de esa manera que los hombres, no, era la única forma en que yo podía ir a la cruz. La única forma en que yo podía morir. Porque ¿de qué valdría, amado hermano, que Jesús no hubiese resucitado? ¿De qué valdría que Jesús no esté a la diestra? ¿De qué valdría que tú y yo no tengamos la esperanza que un día Cristo vendrá y Él levantará su iglesia? Primero los muertos en Cristo y después los que están vivos. Seremos transformados y viviremos la eternidad con Dios. ¿De qué valdría, amado hermano? No tendríamos razón de estar aquí. La vida no tendría sentido. Por eso Pablo dice cuando habla en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección, si fuera así, seríamos las personas más miserables. Las personas que realmente debería todo el mundo tenernos lástima de nosotros. Pero no es así, amado hermano. Jesús está diciendo, yo voy a venir como el Mesías. Yo voy a venir a levantar a mi pueblo. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Y dice, y sigue avanzando. 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! Bueno, esto de que se rompían ellos agarraban y ¡fa! Se rompían. Esa era una costumbre. No era algo así que Caifás, ¡ah! ¿Qué pasa? No, ya eso era natural en ellos. Eran artistas, hermano. Estaba leyendo comentarios que así hacían cuando alguien se decía muerto, agarraban ¡fa! Blasfemado, mira, merece la pena de muerte. Ya Caifás, hermano, Caifás era un hombre muy astuto. Si su suegro era, pues, olvídate, tenía el maestro de las cosas siniestras, era Anás. Para que Caifás esté ahí, había sido bien preparado por Anás. ¡Se rasgó, blasfemado! Un escándalo. Ha insultado el nombre de Dios, ha insultado el templo santo, está diciendo que Él es el Mesías, es un mentiroso, está diciéndole a ellos. ¡Es mentira! Dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya no necesitamos más testigos. Mire la astucia, cómo es Satanás, que el Señor lo reprenda, amado hermano. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Le dice a todos los que están ahí. Para que de su boca no salga la sentencia, él solamente dice, ¡ha blasfemado! Mire, cómo son tan siniestros,
tan terrible. Tú nunca te juntes con este tipo de personas, hermano. Son lo peor de lo peor. Si tú tienes amistad con estas personas que son hipócritas, es poco, hermano. La falsedad es su estilo de vida. Ellos son hijos del mentiroso, del más grande estafador que hay en toda la existencia, que es Satanás. Aquí está actuando Satanás. Satanás se disfraza de religioso y toma el nombre de Dios para hacer su supuesta justicia. Dice, aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¡es reo de muerte! ¿Quién lo sentenció? Si lo moramos humanamente. La gente. Que ni sabía por qué estaban ahí, pero eran manipulables. Usted no ve las famosas portátiles que hay cuando yo era adolescente y después joven. Había un presidente que se llamaba Juan Velasco Alvarado, ¿no? Se decían, chino, contigo hasta la muerte, y vas, hermano. Y la gente decía, yo decía, ahí está la portátil, decía, y los periodistas decían, ahí está la portátil de Velasco Alvarado, que era la portátil de gente que ellos manejaban, ¿no? Y hacían que ellos que repitieran, ¿no? Sí, chino. El chino después se desapareció, hermano, ya nadie. Hoy día así hay gente, hermano, y así también hay religiosos. Hay gente religiosa que te dicen, sí, pastor, se preocupe, pastor, yo voy a estar con ustedes, se preocupe, yo lo voy a apoyar. Yo los miro, nomás oro a Dios en mi interior, ¿no? Y esos son los que más me preocupan, pues, porque a veces, ¿por qué? Porque si te dicen con tanta seguridad como Pedro, ¿no? Que el próximo domingo vamos a hablar de Pedro, hermano. ¿Quién iba a pensar, no, Señor, ¿qué te tienes, Señor? Yo no te voy a abandonar. Cuando hacemos las cosas de nosotros mismos en la carne, cuando no tenemos comunión con Dios, cuando ya no dependemos de Dios, o hacemos las cosas en la carne, pasa lo que pasa, hermano. Y esta gente ya no estaba en la carne. Esta gente ya estaba en el mismo espíritu de Satanás, ¿me entiendes? Como agentes de muerte. Es reo de muerte, mire. Entonces le escupieron el rostro. ¿Alguna vez alguien te ha escupido en el rostro? Ahora que está la gripe tan tremenda, ¿no? Que salen pollos blancos, pollos amarillos, pollos de todos los colores. Y alguien venga y ¡fas! Te escupe en la cara. ¿No? Esos pollos que nosotros decimos, ya saben lo que es el pollo, ¿no? ¿Te imaginas? Contaminado todo y tu cara. Hermano, así fueron, hermano. Mire. Era el Hijo de Dios hecho hombre. Mira esa humillación. ¡Oh, Shamarrúa! Yo no sé, amado hermano, si entendiéramos. Mire, lo que aquí está empezando. Está empezando desde lo primero que hicieron con Jesús. Físicamente. Escupirlo, hermano. No sé si, hermano, si alguien venga y me escupa. No, solo tendría que estar bien lleno del Espíritu Santo, hermano. Siendo manso y humilde, para poder no responder, pero creo que seríamos muy pocos los que responderíamos como Jesús y dejarían que nos siguieran llenando la cara de escupitajos. Y no solo eso, amado hermano, y agarraban, lo abofeteaban. Dice que agarraron, le pusieron una capucha y venían, no, perdón, primero le daban puñetazos. ¿Te imaginas? ¿Alguna vez alguien te ha dado un puñetazo has recibido un puñetazo en la cara? ¿A cuántos han sido noqueados? Salen estrellitas, ¿no? ¿De verdad? ¿O te has caído? No, yo me acuerdo una vez era niño y le subía le habían dejado, creo, al costado de mi casa una camionada de arena, y ahí en mi pueblo la arena venía pues húmeda. Era un travieso, me subí arriba y no sé cómo, ¡pam! Me caí así, ¡pam! Me caí de cara. Lo primero que vi fue estrella de todos los colores, hermano. Y después mi cara, olvídese.
¿Te imaginas todos los puñetazos que Jesús le tiraba al santo por causa tuya y por causa mía? Y después lo abofeteaban. Tan abofeteado. Con esto pasa, ¿no? Pero ¿te imaginas que te den con esto? Es distinto, ¿no? Eso estaban haciendo con nuestro Señor. ¿Alguien paró eso, hermano? No. Lo hicieron. Y no solo eso. Ofendieron al nombre del Señor. Profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Si tú eres profeta, como dice Moisés, el profeta que iba a venir de acuerdo a la promesa de Deuteronomio 18:13, profetízanos pues. Si tú eres el Mesías, tienes que ser profeta. Eso lo estaban diciendo. Si tú eres el Mesías, nadie te puede tocar. Nadie te puede dar de puñetes, escupir y dar de lapos. Nadie. Eso es lo que estaban diciendo. Porque ellos tenían otro concepto del Mesías. Qué grandeza, amado hermano de nuestro Señor Jesucristo. Que hizo semejante a nosotros. Que no vino como los hombres creyeron que Él iba a venir. Él vino como un manso cordero. Por eso Él dijo un día, aprendan de mí, que son mansos de corazón y humilde de corazón. Aquí lo está demostrando, hermano. Están comenzando a destruir el templo de Dios. No permitamos bajo ningún punto de vista que nosotros que somos hijos de Dios y que ahora somos templo de Dios, amado hermano, hagamos lo mismo. Cuando tú y yo como cristianos ofendemos a alguien, o usamos la mentira, o buscamos falsos testimonios, o agredimos a otro cristiano, estamos haciendo lo mismo. Esto es muy delicado. Ahora somos casa de Dios, hermano. Él está siendo vituperiado, insultado, blasfemado, para que tú y yo nos convirtamos después en casa de Dios. Era la única manera de poder ser libre del pecado. Por eso digo que aquí se está comenzando a expresar la mayor maldad, la mayor injusticia que había habido sobre la tierra. Porque no ha habido un ser humano santo, sin ninguna falta, que haya sufrido tanto como Jesús. Dios nos ayude, amado hermano, a entender esta verdad. Por eso es que estamos yendo lentamente. Él es la justicia. Y era necesario para que se haga la justicia de Dios que Él sufriera este tipo de justicia. Padre, yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te pido, Señor, que tú hables y sigas hablando a mi vida. Y que no solamente se quede como una reflexión, sino que esto quede en nuestros corazones, Señor. Para entender por qué a veces tenemos que sufrir por tu causa. Por qué a veces tenemos que quedarnos callados. Y por qué a veces tenemos que responder y como tú respondiste, Señor. Y si esa respuesta conforme a tu palabra no le va a gustar a nuestros perseguidores, vamos a ser mancillados, vamos a ser vituperiados, vamos a ser golpeados, vamos a ser insultados. Señor, si tú nos das la fuerza y el poder de ser mansos y humildes, lo resistiremos, Señor. Porque tú decías a través del apóstol Pablo que él estaba sufriendo las cosas que aún a Cristo le faltó sufrir por causa del Evangelio, Señor. Porque muchas veces vamos a sufrir para que el testimonio de Cristo se vea como una realidad en nuestras vidas, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, que este espíritu de reverencia, de respeto, Señor, a ti siempre haya. Que cada uno de aquí nosotros nos miremos en esta mañana y digamos, ¿soy un religioso realmente o soy un verdadero cristiano convertido a ti, que te ama y está dispuesto a sufrir por tu causa? Y te doy gracias, Señor, porque si tú sufriste tanto, tanto por mí, yo debo responderte amándote.
amándote con todo mi espíritu, alma y ser, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser, Señor amado. Pero esa obra la haces tú, Señor. Por eso yo me entrego totalmente a ti para que tú obres de tal manera que yo te pueda amar de esa manera. Gracias, Señor. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.